La brujería peninsular fue exclusivamente rural. Sus lugares de reunión para realizar los sabbat o aquelarres pueden mencionarse como auténticos santuarios. Las meigas gallegas lo hacían en Coiro, cerca de Cangas, provincia de Pontevedra. Las asturianas y leonesas en el monasterio de Hermo y en la Veiga del Palo, y se contaba que en ocasiones volaban junto a las meigas gallegas al Arenal de Sevilla para reunirse con las brujas andaluzas, que también lo hacían en Lanjarón, Sierra Nevada, Granada. Las castellanas se concentraban en Cernégula, Burgos, y las extremeñas en Barahona, Soria. Una cualidad más para el dicho Soria pura, cabeza de Extremadura, como alusión al avance de la frontera, una Extremadura, durante la Reconquista. Las aragonesas llenaban el castillo de Trasmoz, Zaragoza, y las catalanas tenían sus conventículos en Llers, Altafulla, Miravet, Cervera, el Pedraforca, entre otros. En cuanto al antiguo reino de Navarra, en el siglo XVII, las reuniones de brujas llenaban casi la mitad de su escenario geográfico, singularmente en los montes Larrum y Mendaur, en la sierra de Uli, en los valles del Baztán, Salazar, Roncal y Araiz, en los términos municipales de Valcarlos, Ituren, Burguete, Ciordia, Anocíbar, Goizueta, Arrayoz, Oshagaiba, Esparza, Olagüe, Elogiarra y sobre todo en Zugarramurdi, en el valle del Baztán, del que por su importancia nos ocuparemos más intensamente. A todos ellos hemos de añadir los escenarios vascongados de Hondarribia, Rentería, Cebeiro, Arraya, Maestu, Amezaga, etc. La brujería vasco-navarra. En 1466, la provincia de Guipúzcoa dirigió una petición a Enrique IV de Castilla, su señor natural, para que hiciera algo eficaz contra las brujas, que habían proliferado tan extraordinariamente en el territorio que constituían un mal de primer orden y las autoridades locales no habían sabido atacar, bien por mostrarse demasiado blandas con las acusadas, bien por temor, hasta tal punto que habían llegado a silenciar en su informe el acuciante problema. El débil monarca castellano accedió a la petición y facultó a los alcaldes para sentenciar y ejecutar en caso de brujería sin derecho a la apelación, por haber llegado a convertirse en una auténtica plaga social. La brujería vasca aparece ligada a una peculiar situación del país, el desorden provocado por los constantes conflictos derivados de las banderías antagónicas entre sí y una tradición de paganismo primitivo ligada a ídolos como la Dama de Amboto, en torno a la cual se agruparon adoradores del macho cabrío demoníaco. Escenario contradictorio fue así el duranguesado, porque además de hacer sinónimas de la bruja con durangas, había aparecido un movimiento religioso herético a hermanos unidos por la pobreza. Procedimientos para desenmascarar a una bruja. El procedimiento conservado más corriente trataba de meter cuantos alfileres cupiesen en el corazón de un gallo. Del mismo modo, si había una bruja en una iglesia y el oficiante se olvidaba de cerrar el libro del altar al final de la misa, la sorguiña o bruja vasca no podía salir del santo recinto porque el libro, que abría caminos a los fieles para su salvación, cerraba el paso a la bruja maléfica. Las vascas aseguraban que nunca se debía dar la mano a una bruja agonizante, porque transmitía sus poderes más si se le ofrecía una escoba, un palo o un ramo de retama verde. Las ramas de los árboles podían quedar impregnadas de las imprecaciones brujeriles que el viento podía despertar. La caza de 1527. Asunto religioso o político. En un principio,
expertos en la brujería vasco-navarra alertaron sobre los maleficios de las sorguiñas comportaban, pero rechazaron en pleno sus fantásticos vuelos sobre escoba. Sin embargo, pronto ganaron la partida los que creían a pie juntilla los rápidos traslados a través de los aires, sobre todo a partir de la caza de brujas propiciada en 1527 por el Consejo de Pamplona, que había tomado el testigo de la Inquisición de Logroño cuando 20 años antes, ante el Tribunal del Santo Oficio, había ordenado la pena de hoguera para más de 30 desgraciadas. Hasta 3 juntas de brujos y brujas, como siempre, más de estas que de aquellos, halló el inquisidor Avellaneda en los valles del Roncal, Salazar, Aezcoa, Rocenvalles y la tierra septentrional de Pamplona, con un total de más de 400 miembros, por lo que bien podría decirse que la infección brujeril del país era general. Nace el aquelarre. Precisamente será en estas tierras vasco-navarras en las que se utilice por primera vez la idea del demonio como macho cabrío, dando origen a la palabra aquelarre, prado del macho cabrío, en donde tenían lugar las reuniones sinónimo del sabbat, auténticas orgías sexuales para los inquisidores y las autoridades civiles en las que practicaban promiscuamente hombres, mujeres y diablos que corrompían a mozas y hasta niñas. A los ojos de la Inquisición, los convocados al aquelarre siempre se trataban de sectas malvadas y juramentadas para hacer el mal sobre los seres humanos, animales y cosechas, con premio para los que realizaban más barbaridades y castigos para los que se escabullían de ellas. Sin embargo, es curioso que esta ofensiva se emprenda por los años en el que el territorio navarro era anexionado a la monarquía de Carlos I. ¿No serían los acusados agramonteses partidarios de los antiguos reyes de Navarra? Una vez más, parece que política y religión se entrelazaron para la finalidad de los mandamases. La brujería como inversión del cristianismo. El Tratado de las Supersticiones y Hechicerías de Fray Martín de Castañeda, publicado en 1529 en Logroño y dedicado al obispo de Calahorra, don Alonso de Castilla, representó el mejor alegato justificativo de que la brujería era la inversión del cristianismo. Su protagonista es la sorguiña, la bruja, nombre derivado del vasco sorgún, y el sufijo vasco egín, hacer así pues, hace sortilegios. Fray Martín justifica que haya más mujeres que hombres porque éstas, menudo alegato machista, son compendio de todos los vicios y las viejas y pobres más aún si cabe que las jóvenes y ricas, bien por la división de las clases sociales. Como cosa curiosa, admite que aunque una bruja puede salir en figura de pájaro, gato, zorro, o mejor gata y zorra, sobre todo esta última metamorfosis, les venía perfecta, o de forma invisible de un lugar, nunca puede salir por puerta o ventana de tamaño menor. Que el que tenga el cuerpo que ha adoptado. Claro, porque si no, quedarían encalladas. Tan tontas eran que no hacían un previo cálculo antes de metamorfosearse. Otra cuestión relevante es que junto a tanta credulidad, Castañeda llegó a la conclusión de que las personas que afirmaban estar endemoniadas debían ser tratadas como enfermas, como remedios naturales. Reprobación de las supersticiones y hechicerías, publicado por el aragonés Pedro Sánchez Ciruelo, 1470-1560, una especie de padre fe hijo de la época donde se analizan muy detalladamente todas las artes mágicas dedicadas a las brujas sorguinas, donde plantea la posibilidad del traslado mágico. Eso el padre Feijo
no lo admitiría, pero también que la mayoría de las veces las brujas quedan sometidas a una especie de letargo provocado por los alucinógenos, durante el cual creen ser las protagonistas de las aventuras que cuentan luego. ¿Corrupción de menores? Ya bien entrado el siglo XVI, la gente del lugar recitaba el siguiente estribillo: cerca de San Sebastián llevan niños a Satán. Interrogados unos niños de 10 años, confesaron que una tal Mari Chuloco, que vivía en Pasaje, aunque de origen francés, los engatusaba con promesas diciéndole que se lo pasarían muy bien y les ofrecería golosinas hasta llevarles en presencia del mismísimo demonio. Quizá fuera el primer tipo de bruja pervertidora que iniciara a los muchachitos en los placeres prohibidos. Los mozalbetes añadieron que en lugar de las reuniones había una gran multitud de mujeres y hombres, más de lo primero. Todos iban con máscara y danzaban a la luz de unas velas de pez. A veces dejaban al cuidado de los niños unos extraños sapos. Uno de los chiquillos afirmó que cierta noche apareció de repente, poco antes del amanecer, una señora muy hermosa y muy bien vestida. Se trataba de la Virgen, que según la tradición legendaria salvó a la Grey infantil volviéndola a su familia ante la ira y consternación de las maléficas. La justicia por su mano. A veces las autoridades civiles, ante la prudencia con la que se condujo la Inquisición en aquellas tierras forales, en muchos casos tomaron la justicia por su mano. Tal es el caso de las brujas de Cebeiro, cerca de Durango, cuyas acusaciones las gestaron a lo largo del año 1555. Unos aldeanos enemistados con otro grupo. Para ello se valieron de unas niñas inocentes a las que instigaron para que formularan gravísimos cargos. Llevó la voz cantante una tal Catalina de Huesala, que tenía 8 años. En su declaración acusó de brujería a la facción contraria, afirmando haber visto volar a las brujas y seguirlas por el mismo procedimiento del pringue, hasta el lugar de reunión, en donde el demonio se presentó en forma de un caballo cornudo negro, animal más original que el cabrón, desde luego. Danzaban y el demonio les daba a beber en una especie de cáliz de plata sus propios y amarguísimos orines. Supongo que no actuaban como la pócima de la inmortalidad de Asteris, con lo que culminaba el desenfreno sexual. Sucedió que la parte acusada también tenía sus testimonios y la propia Catalina fue a su vez acusada de brujería. El más mal parado fue un tal Diego de Guinea, quien se dijo que sangraba a los niños y les sorbía la sangre. ¿Vampirismo? Entre delaciones por uno y otro lado, fueron presas en la cárcel de Bilbao 21 personas, de las cuales solo 4 eran hombres. Las mujeres fueron conducidas a una prisión aparte y fueron pasto de calumniadores que añadieron que se herían para que les chupara la sangre. ¿Quién? Curiosamente, el tribunal fue benévolo y las acusadas y acusados solo recibieron tormento. Con buen tino, los jueces se dieron cuenta de que aquel proceso de las brujas de Cabeiro a bombo y platillo se había desencadenado por odios y envidias vecinales, como tantas veces y en tantos casos suele suceder y desgraciadamente sucederá. Navarra. Hacía pocos años que el antiguo reino de Navarra había sido incorporado al que pronto se llamaría Imperio Compuesto Español, cuando en 1525 una experta en cazar brujos y brujas, que atendía por Graciana, realizó en Auritz una cuidadosa inspección entre más de 400 personas presentadas por el comisario Antón de Huarte y contó, separándolos del grupo, hasta 10 brujas y 2 brujos. La abuela de Graciana había sido bruja y condenada a la hoguera
en Sant Esteban. Ante el peligro de seguir idéntico camino, Graciana se arrepintió y consistió en convertirse en delatora. Solo con mirar el ojo izquierdo de sus víctimas las identificaba por la señal de su párpado impresa. Los focos de Salazar y Burguete. Aunque ya hacía tiempo que se hablaba de ello, hacia 1539, se ratifica que uno de los caminos para llegar a ser bruja es la herencia. Se descubren grupos importantes en Hochagavia y Esparza. En esta última localidad, la acusación salpicó al propio alcalde, del que se dijo que presenciaba ceremonias brujeriles. Únicamente fue condenado a 2 meses de destierro, porque entre el tribunal que lo juzgó había quien no creía en patrañas brujescas. Solo aumentó el temor a las brujas cuando estalló una epidemia de viruela que se cebó en especial en los niños de la región, provocando muchas muertes. Entonces la dramática circunstancia excitó al vulgo contra las brujas. Burguete, cerca de Roncesvalles, fue presa de pánico hacia 1575. Se decía que las brujas cabalgaban sueltas por la noche y se aparecían seres fosforescentes a los caminantes, mientras se percibía el trote de unos caballos que nunca aparecían. Se produjeron misteriosas muertes. Se tejieron las más contradictorias historias, mientras hay quien afirmaba que algunas brujas llenaban de sapos y culebras la pintoresca villa de Burguete. Otros decían que ello era solo producto de una exaltada imaginación y lo que solo hacían era hacer aparecer buenas anguilas y truchas en los ríos. El grupo de Anocíbar. Otra vez fueron los chiquillos los que comenzaron a propagar que habían sido conducidos a los aquelarres. Pedro de Saín, abad de Ciarruz y Anocíbar, tomó buena nota y denunció a los magistrados que en la localidad y comarca existían muchos individuos que practicaban brujería y artes diabólicas, transformándose en diversos animales, y de forma invisible entraban en los hogares haciendo toda clase de maldades como la destrucción de las cosechas, y se atrevían a penetrar en los templos con objeto de escupir a los crucifijos e imágenes de los santos. La mujer de un tal Miguel Zubiri declaró en tormento que era asidua a los aquelarres y se relacionaba con el diablo como un enano negro miserable y le hablaba en vasco, advirtiéndole, como así sucedió, que tarde o temprano sería suya. Por su parte, el marido confesó ser asiduo a los aquelarres y que el demonio se le aparecía en forma de seductora mujer. ¿Quién sería el más cornudo de los tres? Y hasta una vez tomó la apariencia del libro. Muy intelectual ese demonio. Suponemos que el libro debería ser herético. Faltaría más. El tormento para los culpables tuvo lugar en Pamplona en 1575. Se rapó a las mujeres. Hubo potro para el consiguiente desconjuntamiento de hueso y otra tortura. Untados los pies con aceite, lástima que no fuera el pringue brujeril, tuvieron que caminar sobre un brasero. La polémica saltó a la palestra cuando el defensor Larramendi declaró que todas aquellas acusaciones eran fantasías infantiles y no concordaban entre ellas. Mientras unos decían que el demonio se les aparecía como hombre, otros afirmaban que era solo un palo o un madero, un perro o un gato. En cuanto al número de asistentes a los aquelarres, variaban según las confesiones, de 20 a 3000. Larramendi se lavó las manos y concluyó que sólo la Inquisición podía recomponer aquel galimatías, mientras Marijuana Zubiri murió en la hoguera. Miguel Zubiri falleció en la cárcel. Una reunión fantasmagórica. En 1576 fue acusada una octogenaria, Gracia Martí
de Urdiaín, pero por la edad se salvó de la última pena y fue desterrada a perpetuidad. La acusación contra ella fue fantasmagórica. Se dijo que en su casa se reunían unas 12 personas vestidas de blanco fosforescente. Mientras la vieja contemplaba aquel remedo de cenáculo en camisón. Cuando se vio descubierta por las autoridades, encendió una fogata de tales dimensiones que los que vinieron a espiar la extraña reunión huyeron despavoridos. El Valle de Araiz. 20 años más tarde le tocó el turno al Valle de Araiz. La joven María Miguel de Orexa confesó ser bruja desde los 10 años, condición heredada de su abuela antes de morir. Después la joven fue untada convenientemente junto con su padre y volaron hasta la cuesta de Urriola. En un lugar cercano celebraron el aquelarre que concluyó como el lector ya ha leído 1000 veces. La coincidencia hizo pensar por lógica que el oficio de bruja era cosa de familia. Luego vinieron las contradicciones. La Inquisición quiso desentenderse aduciendo sus competencias solo tocando a la fe. Y mientras los acusados que tenían más suerte morían como chinches en las cárceles de Pamplona, y nunca mejor utilizada la metáfora porque chinche los había y muchos. Hacia 1609 se abrirían nuevos dramas en la brujería navarra. Pierre de Lancre, Zugarramurdi y el auto de fe de Logroño. Una guapa muchacha de 14 años. A comienzos del siglo XVII vivía en la comarca de Labour del País Vasco francés pirenaico una guapa moza de 14 años que tenía la alucinación de ser una bruja. Estaba completamente segura de que, cada cierto tiempo, se reunía con muchachas otras personas, entre las que se encontraban adolescentes de su edad, personas mayores, ancianos y muchos otros que aún no habían salido de la infancia. Todos juntos hacían unas fiestas tremendas en las que también participaba el diablo. Creía a pie juntillas que el diablo le había dicho que para él sería muy grato que ella dijera Barrabán, Barrabán, cada vez que, estando en misa, viera que el sacerdote levantaba la hostia para consagrarla. Así lo hizo ella, pero, para desgracia suya, la escuchó el procurador del Parlamento de Nerac, quien denunció el hecho al ilustre caballero Pierre de Lancre, comisionado por el rey de Francia Enrique IV para exterminar a los brujos en aquella región. De este caballero se contaba que lo había leído todo sobre brujería y todo se lo había creído. Al domingo siguiente, los dos próceres se situaron disimuladamente cerca de la muchacha de forma que, cuando el cura alzó la hostia y ella dijo su Barramán, Barrabán, la arrestaron acto seguido. Así el caballero de Lancre daría comienzo a uno de los procesos de brujería más impresionantes del siglo XVII. Sometida a tormento, la chica confesó los nombres que pudo recordar de los participantes en sus aquelarres, así como los detalles más escabrosos de la desenfrenada fiesta y los papeles que uno y otro desempeñaban en los ritos de brujería. Las detenciones sumaron varias decenas en apenas un par de días. Personas de ambos sexos, entre los 11 y los 79 años, fueron a dar a los calabozos antes de pasar interrogatorio en las salas de tortura. Una de las brujas se mostró tan arrepentida que consiguió ablandar al comisionado del rey, que la aceptó como delatora para cazar más brujas y brujos. Según los textos conservados, era una joven hermosísima que se llamaba Morgi y de Lancre la tomó para su servicio personal.
Los procesos contra las brujas catapultaron a Delangle a la fama. Pierre Delangle era originario probablemente de Burdeos, de una familia de abogados de renombre en la segunda mitad del siglo XVI, con ascendencia vascongada. Conocía el italiano y era aficionado al baile y a la vida de sociedad. Hombre piadoso, recordaba con simpatía sus estudios en la Compañía de Jesús. Para algunos fue detenido como un místico. Otros no olvidaban su trato amable, risueño y hasta con buena dosis de mundología, cualidades que le sirvieron para sus fines. Hombre de leyes, buscó el delito de forma obsesiva, haciendo de la religión la base de su código penal represivo y primario. Pierre Delangle se sentía tan seguro de lo que hacía era justo que, concluida su siniestra misión, publicó 2 obras sobre ella que son como un sangriento reportaje periodístico. En recompensa a su servicio, fue nombrado consejero de Estado en París y allí murió en 1630, todavía oliendo a chamusquina. Análisis de sus obras. Sus dos obras, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons, cuadro de la inconstancia de los malos ángeles y demonios, y La incrédulité et mécréance du sortilège pleinement convaincu, la incredulidad y el crédito de los sortilegios plenamente convencidos, fueron publicadas en París en 1612-1622. En las obras de Delangle expone el efecto que le produjo la región de Labour, que el rey Enrique IV le había comisionado para limpiar hasta sus cimientos de brujería. Llega a la conclusión que el país de Labour, por su gente de baja condición, que hablaba un idioma diferente, el vascuence, a caballo entre Francia y España, con unos habitantes aficionados más al mar que al laboreo de la tierra, marinos traidores, inconstantes y osados, sin amor por su patria, por su familia, sin ser franceses ni españoles. Como no iba a ser terreno abonado para que proliferase la brujería y el demonio campase a sus anchas. Las mujeres permanecen solas en sus casas por la ausencia prolongada de sus maridos en tierra leana, sin recurso para alimentar a sus vástagos, sin amor conyugal ni paternal. La relajación de las costumbres era la consecuencia natural, apartándose cada día más de Dios. Delangle llega a escribir que los demonios expulsados de Asia y otros lugares a donde habían ido los misioneros encontraron el mejor refugio en el Labour, y que muchos testimonios habían visto legiones de demonios dirigirse hacia su nueva patria. Pero si los hombres tienen toda suerte de vicios, peor son las mujeres al lado de un clero corrupto. Toda su gente es modelos de ligereza, inconstancia y malas costumbres. Cuando empezó la persecución contra la brujería, caravanas larguísimas de fugitivos intentaron pasar la frontera española. Algunos lo lograron con el pretexto de que iban a peregrinar a Santiago de Compostela o Montserrat, pero los que fueron apresados llenaron las cárceles y fueron pasto del tormento y en último término de la hoguera, sin atender a edad, sexo, el más numeroso el femenino, capacidad mental, etc. Representación del aquelarre. Más que el relato del comisionado, lo que más impresionó fue la ilustración de un aquelarre que aparece en el tabló. Satanás, como macho cabrío, se halla sentado en un trono dorado, con 5 cuernos, ni uno más ni uno menos. Uno de ellos se halla encendido y hace de antorcha para encender los fuegos de la esperpéntica reunión. A su derecha aparece la reina del aquelarre con elegantes vestidos, una corona y el pelo suelto,
para que luego digan que las brujas eran feas. Lleva en la mano un puñado de serpiente. A la izquierda se halla una monja con un puñado de culebras. Se sienta en un trono lleno de sapos. En primera instancia se percibe una bruja y un diablo auxiliar muestra a un niño seducido. Alrededor de una mesa rectangular, 5 diablos y 5 brujas se disponen a darse un festín de carnes de ahorcados, corazones de niños sin bautizar y animales asquerosos. Después, brujas y brujos bailan en torno a un árbol de forma procaz e indecente, cogidos de la mano, al compás de una música desgranada por los instrumentos de otras brujas. Hay una gran caldera a punto de recibir sapos y culebras que serán la base para la confección de pócimas y venenos. Por el aire llegan nuevas brujas montadas en escobas o en machos cabríos acompañadas de los niños que han seducido y de toda clase de sierpes y dragones. En un grupo aparte queda la gente rica y poderosa, resguardado su anonimato por máscaras. En un charco unos niños cuidan rebaños de sapos armados de palos. Cada escena va acompañada del consiguiente comentario de Delancre, que cita testimonios y confesiones particulares. Muchos de los acusados coincidieron en señalar que un tal Necato era el encargado de preparar las lociones voladoras hechas a base de flores y semillas de cierta enredadera y de grasa de bebés recién nacidos. Con ella se friccionaban todo el cuerpo y quedaban en condiciones de volar con escoba o incluso en transformarse en aves o en gatos. Crítica. Si aceptamos el punto de vista psiquiátrico, concluiríamos que todas las fuertes experiencias satánicas de los aquelarres son como un conjunto de alucinaciones e ilusiones capaces de transformar el erotismo común en algo de intensidad colindando el misticismo. Para Pierre Delancre, no había en ellos alucinación ni ilusión, sino la presencia del enemigo que tenía poderes suficientes para manifestarse a quienes él deseaba y al mismo tiempo engañar al resto haciéndoles creer que allí no había nada. Incluso Baudelaire llegó a decir la mejor estratagema del diablo es hacernos creer que no existe. En todo este espinoso problema de la brujería se mezclan detalles de carácter realista con lo fantástico. Alguien confesó que la visión del aquelarre desaparece con solo pronunciar unas palabras santificadas o que podemos negarnos a ir si somos devotos en extremo. Ya nos referimos a que las lociones y pociones para pringarse y volar, con casi toda seguridad, se trataría de preparados psicoactivos, plantas que el vulgo conocería como trompetas de los ángeles, gloria de la mañana o suspiro que funcionarían como drogas alucinantes. Lo curioso es que Delancre habla de toda clase de estos mejunjes y venenos, pero él mismo confiesa que no pudo tener ni la menor muestra de ello en sus manos. Como en Galicia, en el País Vasco, el clima lo invadía todo y era creencia común que la mayoría de los frecuentes temporales de mar y de tierra que producían tan enormes desastres eran culpa de las brujas, y las confesiones sobre viajes fantásticos hasta Terranova abundaron con la credibilidad total de los presentes, y sobre todo de Pierre Delancre, que llegó a creerse por delaciones de 2 muchachas que confesaron haber participado en todo, sin ninguna clase de garantías ni de prueba, que los demonios andaban tras de él y si no lo pillaron fue por casualidad, aunque de paso torturaron y chuparon la sangre a un colaborador suyo. Culto satánico y misas negras.
Ya nos hemos referido varias veces a que las prácticas de brujería, sobre todo los aquelarres, se interpretaron como un remedio burlesco del culto cristiano. Pero de Langres va más allá y creía, sin refutación posible, que el demonio hacía aparecer templos, altares, diablo en formas de santo, música, campanilla, ya que no campanas porque aunque las oyera no hubiera sabido de dónde. Una corte sagrada de despensero, diáconos, sacerdote, falsos obispos usaban candela, incensario, etc., con ofrenda, elevación y hasta misa es, incluso contaba con falsos mártires. Delangle pensaba que frecuentemente eran sacerdotes sacrílegos los que oficiaban. La demasiada familiaridad de los sacerdotes con las cristianas y feligresas, su afición al baile y a los juegos les había llevado a todo ello. Dicho esto, la persecución contra ellos fue un hecho. Poco a poco caló la leyenda de que en las misas negras, remedio en el fondo de un culto primitivo, se introducían elementos obscenos, oficiantes femeninas desnudas, ofrecimientos eróticos previa preparación de un cáliz en el pubis de la oficiante. Como en el territorio se chapurreaba un recuerdo del latín, francés y vascuence, Pierre Delangle interpretó jaculatorias en los tres idiomas para concluir que simbolizaba una burla de la Santísima Trinidad. Lo propio dijo del signo de la cruz con la mano izquierda. El maleficio taciturno. Lo que escapaba a una explicación por alucinógenos era el denominado maleficio taciturno, que consistía en que los inculpados se mostraban resistentes a las presiones más cruentas cuando se les interrogaba sobre los aquelarres. En circunstancia de que llevaban varios días prisioneros sin posibilidad alguna de ingerir pociones misteriosas. Ello podía explicarse por tremendas influencias psicópnicas que harían incapaz en los inculpados cualquier confesión posterior. Pero para Pierre Delangle esto le importaba muy poco. Para él los prisioneros habían sido sometidos a una voluntad satánica que les impedía hablar para que no siguieran torturándolos. Justificación de la caza de brujas. Así, con esta falta de crítica, Delangle se lo tragó todo, incluso lo de la marca del demonio en el párpado o en otro lugar de las brujas, cosa que nunca pudo encontrarse. Auxiliares incompetentes le llenaron el zurrón de falsas pruebas y acusaciones, a las que se añadieron las declaraciones de los niños como base fundamental. El comisionado llegó a establecer que en el Labour había más de 3.000 personas marcadas acusadas del crimen de brujería. Ante tanta presión y crueldad, se produjeron algunos conatos de sublevación y aunque los pesquisidores pasaron gran susto, sirvió todavía más para apretar la tuerca de la represión. Algo, como siempre, de política se mezcló en el asunto y se dijo que los castigos servían para fortalecer la autoridad del monarca. El paso de Delangle por el tema fue a todas luces nefasto. En lo que quizás sí acertó es que la brujería era igual en Francia que en España e Italia, y añadiría que había que extirparla como fuera, para evitar desórdenes políticos y desviaciones heréticas. Aquí ya no lo acertaba tanto. Una puerta abierta al misterio. Sea como fuere, la física y la neurología moderna están aceptando como realidad muchas cosas que antes fueron calificadas como delirios, fantasía o alucinaciones. ¿Qué podemos decir en otro orden de cosas de los estigmas de los santos? ¿O de las supuestas o no apariciones de la Virgen actuales?
Por algo será que la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas han mostrado últimamente un aumento de su preocupación por los temas de la posesión diabólica y los exorcismos. Novela y cine les van a la saga. Zugarramurdi, el modelo más acabado de aquelarre. En el valle del Baztán, al norte de Navarra y a pocos kilómetros de la frontera francesa, abre su fauce la famosa cueva de Zugarramurdi, el templo de la brujería por excelencia. En el vestíbulo se encuentra un boquete a modo de ventana que se tiene por la mismísima cátedra de Satanás. Se cuenta también que metamorfoseado en macho cabrío predicaba el mal a los asistentes antes de entregarse a las orgías más espantosas. Junto a la cueva se abre el prado del macho cabrío o aquelarre, nombre que ha quedado para el más perfecto de los sabbats o reuniones brujeriles. Las persecuciones que inició la Inquisición contra sus asistentes a partir de 1610 fueron una continuación de las realizadas en el vecino territorio de Labur, presa de temor por la extensión de la brujería por aquellos parajes del País Vasco. El inquisidor don Juan Valle Alvarado inició las pesquisas que dieron en principio por resultado hasta 300 detenciones, de las cuales fueron llevadas a Logroño como inculpadas unas 40. La brujería como secta. Valle Alvarado y sus colaboradores llegaron a la conclusión de la similitud de la brujería con cualquier tipo de secta a semejanza de las fiestas dionisíacas de la antigüedad clásica o de los misterios órficos. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Primero, porque la brujería tenía su propagandista, que eran los brujos más antiguos o viejos, considerados como maestros. Su finalidad era la promesa de renegar de Dios a través de una especie de catequesis, conseguida la cual se llevaba a los neófitos al aquelarre. Tras la promesa venía la presentación del novicio, después la correspondiente untura de pringue para volar al aquelarre. Allí se encontraba el demonio y allí era presentado el novicio o novicia que renegaba de todos los sacramentos. A continuación, besaba a su nuevo señor en la zona ya citada más repugnante. El demonio imprimía entonces su marca en el ojo del nuevo aspirante, la consabida figura de sapo, y su sangre derramada era recogida en una vasija para solazarse con ella. La maestra o maestro recibía unas monedas de plata por aquel nuevo esclavo, monedas que se debían gastar rápidamente porque si no desaparecían. Desde entonces se prohíbe al nuevo adepto pronunciar los nombres de Jesús y de la Virgen, así como cualquier forma de santiguarse. Recluta de niños. A los inocentes muchachitos se les llevaba al aquelarre con el señuelo de darles manzana, nueces o golosinas si tenían edad para ir por propia voluntad, a partir de los 6 años. Si no, se les podía llevar a la fuerza. Preferentemente a los que sus padres no habían persignado, echado agua bendita o defendido con reliquias, quedaban entonces bajo la tutela de los maestros y eran encargados de cuidar una manada de sapos que entraban en la confección de los venenos y a los que se debía tratar con todo mimo y veneración. Cuando ya eran expertos en realizar maldades, dejaban de ser tutelados por los maestros y podían preparar ponzoñas y moverse libremente por el aquelarre. Clases de aquelarre. Además de los propios de viernes a sábado, existían otros de primera categoría, realizados las vísperas de las principales fiestas cristianas del año: las 3 Pascuas, las Noches de Reyes, la Asunción, Corpus, Todos los Santos, la Purificación,
la Natividad de la Virgen y la Noche de San Juan. En estas grandes fiestas era el propio demonio el que oficiaba la misa en persona, ayudado por otros auxiliares, y arengaba a sus fieles en un sermón, en vasco. Los detalles de la misa y la adoración correspondiente son producto de una mente febril, pervertida, así como la comunión carnal del demonio y las danzas consiguientes. Maleficios. Muchos de ellos ya han sido repetidamente mencionados. Metamorfosis para espantar al primer vecino que encontraran, tempestades contra campos y bestias, maleficios a personas, vampirismo y necrofagia. El auto de fe de Logroño. Un siglo antes la ciudad de Logroño ya había sido escenario de ajuste de cuentas por parte de la Inquisición con la brujería vasca, en un auto de fe que llevó a la hoguera a una treintena de mujeres. Iniciadas en 1609, las pesquisas del inquisidor Juan Valle Alvarado por tierras vasco-navarra dieron como resultado el arresto de 300 sospechosos de brujería. Ello terminó con un nuevo auto de fe, al final no tan cruento como los anteriores, pero sí famoso por la parafernalia con que se llevó a cabo. La dramática y aparatosa ceremonia tuvo lugar el 7 y 8 de noviembre de 1610. Comenzó con una lúcida procesión encabezada por el pendón de la cofradía del Santo Oficio, y tras este iban hasta 1000 familiares, comisarios y notarios del mismo muy engalanados para la ocasión. Después venían los religiosos de Santo Domingo, San Francisco, de la Merced, de la Santísima Trinidad y de la Compañía de Jesús. En el ambiente se respiraba unción y devoción, pero pronto se sobrepondría el olor a carne quemada. Al final destacaba la gran cruz verde, insignia de la Inquisición. Procedía de la música de cantores y minestriles. Esto es lo que en las solemnidades religiosas tocaban instrumentos de viento. Se colocó la cruz verde en el enorme cadalso que medía 84 pies de largo por otros tantos de ancho. Para contrapesar el sabbat se había escogido un sábado de un gris mes de otoño que contribuía con su tristeza a la unción y al recogimiento, aparente o real. A la mañana siguiente comenzó el auto de fe propiamente dicho. Fueron sacadas 53 personas, entre las que había penitentes, todos ellos engalanados para la infausta ocasión. Algunos portaban una soga al cuello, prueba de que había de recibir azotes. 11 condenados iban a ser relajados, es decir, entregados al brazo secular para su correspondiente castigo. Era 5 hombres y 6 mujeres. Había también 18 reconciliados que tenían que abjurar públicamente de sus errores. 5 ataúdes portaban los restos de algunos acusados que no habían podido aguardar al desenlace de tan estupendo acto. Sobre unas acemilas, el cofre de terciopelo se llevaban las sentencias. Entonces sucedió todo lo contrario que en los aquelarre. La histeria colectiva del fervor religioso llegó a su punto culminante. Se pedía perdón a gritos. Se ejecutaban voluntarias penitencias en un paroxismo difícil de narrar. Desde un púlpito, los condenados debían oír su sentencia. El primer día del auto fueron quemados los 6 relajados y las efigies de los difuntos con su correspondiente hueso. No había perdón, ni descanso, ni después de la muerte. En el segundo día se aplicaron los castigos de turno. Los comentarios de los asistentes al terminar la ceremonia debieron de ser cautos, pero todos coincidieron que quedaría grabado con fuego.
no hay otra palabra más adecuada, en la memoria de la historia. Más de lo mismo, la historia de la brujería en Cataluña en cuanto al problema social no se remonta más allá del siglo XIII, con la preocupación de las autoridades eclesiásticas por la extensión de algunos movimientos heréticos como los cátaros o valdenses. Pero las cosas cambiaron a raíz de la crisis económica iniciados a mediados del siglo XIV y la llegada de la peste negra en diversas oleadas. Ya nos hemos referido a la obra del inquisidor dominico gerundense, Nicolò Eimeric, en donde asimilaba la práctica de la brujería a la apostasía. En el campo legislativo civil, el primer texto condenatorio es l'Ordinación o Estatus del Valle d'Anó, concedidos el año 1424 por el conde Arnaud Roger IV del Palar a la gente del Valle d'Anó. En ellos se incluyen todos los rasgos que caracterizaban la brujería de los otros países o regiones. El pacto con el demonio y las reuniones de la bruja que tenían lugar en la caverna de Viterna, en donde se les aparecía en forma de cabrón. Así, esta brujería catalano-pirenaica poco se diferenció de las otras. Más hacia el sur de Cataluña, las brujas ofrecen ya muchos puntos de contacto con las aragonesas o castellanas. A pesar de la introducción de la Inquisición castellana concedida por el Papa Sixto IV a instancia de los reyes católicos, los procesos contra las brujas catalanas, así como los castigos, se ofrecen con cuentagotas. Pero a partir de comienzos del siglo XVII, cuando la decadencia del Principado culmina, provocó el mismo fenómeno que el de mediados del siglo XIV. Todos los males, malas cosechas, desórdenes, climatología adversa, epidemias, mortalidad infantil, guerras de bandería, bandoleros, etc., fueron atribuidos al diablo y a sus auxiliares, las brujas. La caza de brujas la inició en Cataluña la autoridad civil. No partió de la Inquisición. En el año 1618, el Consell de Igualdad decidió capturar a las brujas de la población per netejar la terra de semblant person, le cual causen en ella notable danis y cometen atroces delitos. Para limpiar la tierra de semejantes personas, las cuales causan en ella notables daños y cometen atroces delitos. También la ciudad de Vic decidió eliminar las brujas, para limpiar del todo esta tierra de tan mala gente y perniciosa a la República Cristiana. En la misma idea abunda la pequeña población de Gualba del Montseny en 1621. Para la justicia o autoridades de las poblaciones y villas era una solución fácil desviar la atención popular hacia las brujas, responsables de la mayoría de los males, para poner fin al malestar social. La gran persecución de los años 1616-1622. A partir de 1616 se inició una histeria colectiva de persecución de las brujas catalanas que acabó prácticamente en 1622, cuando la preocupación por la brujería debido a las convulsiones políticas del Principado quedó muy arrinconada. En Cataluña, la única noticia que tenemos con certeza de la última ejecución de una bruja fue el 8 de enero de 1767, en la persona de María Pujol de Prat, de Lluçanès. En el estercolero de su casa se encontró el cuerpo mutilado de una niña de 4 años que había muerto, y la supuesta bruja le había cortado el brazo y sacado el hígado para sus sortilegios. El número de víctimas por la casa se evalúa en unas 400,
aunque las acusadas y juzgadas fueron muchas más. Durante los años citados, la persecución se extendió por toda Cataluña, con una incidencia mayor en la parte central, además de otros sectores como el Vallés, Manresa, Bagá, Báscara, del Empordà, Falfogona, de Ripollès, La Noguera, etc. En Cataluña el castigo final fue la horca, no la hoguera, lo que prueba salirse de la influencia de la Inquisición. Las ejecuciones se realizaban en las plazas públicas como las de Manresa, Terrassa, Vic o las horcas colocadas cerca de los caminos reales. Habiendo a veces disputa por la jurisdicción de las mismas entre las autoridades civiles o religiosas, sea como fuere, al lado de alguna culpable de envenenar por venganza, muchas de las que murieron eran inocentes de los crímenes que se les acusaba. Víctimas de las antipatías o de los odios locales y de la ingenuidad o la complicidad de los jueces y las autoridades locales que hacían recaer sobre ellas la responsabilidad de los males o las catástrofes naturales.